Saludem també a les persones que ens seguiran avui a través de l'streaming, especialment les persones que us segueixen a través de l'Ara. Dir-vos que és un privilegi, una vegada més, en aquest cicle de denominació d'origen a Europa, que avui ens acompanyi Sami Naïr. De seguida us explicaré per què. Si el primer dia amb Alexandra Kania i amb Zygmunt Bauman dibuixàvem una mica què està passant a la nostra societat, com estem vivint realment la transformació en aquests temps que en diem de globalització, però barrejat amb la crisi econòmica, què està passant? Susan George ens alertava sobre la relació Unió Europea-Estats Units i com els moviments socials que estan sorgint, i aquesta va ser una qüestió que també va abordar Saskia Sassen, en cadascun dels territoris arreu del món està plantejant problemes de profunditat diferents, però en tots ells hi ha un comú denominador que és la voluntat de la societat d'expressar-se i de reivindicar i de participar en la vida democràtica. Avui tenim la sort que ens acompanyi aquest home polític. Té una vessant política molt interessant, crec que és una oportunitat d'or, sobretot a les portes d'unes eleccions europees. És un home que ha estat eurodiputat al Parlament Europeu per Moviment Ciutadà. Ell va estar, per tant, treballant com a membre d'una comissió que s'ocupava essencialment dels afers que tenen a veure amb la immigració, perquè ell en el govern de Lionel Jospin va ser l'encarregat de les polítiques migratòries, dels fluxos migratoris. Per tant, l'oportunitat que avui ens acompanyi Sami Naïr ens obre una porta que encara en el cicle de denominació d'origen a Europa no hem abordat, que és en els estats d'aquesta Unió Europea que tenim, hem sabut construir la convivència entre persones vingudes de fora o persones que comparteixen cultures diferents, com s'estructura això que en diem la multiculturalitat perquè es mantingui la identitat dels diferents estats o de les diferents nacions dins de la Unió Europea, mantenint la identitat de cadascuna de les persones dels col·lectius que en formen part. Aquesta és una qüestió que ha ocupat durant la vida acadèmica i també la vida política de Sami Naïr. Alguns dels seus llibres, que com us diem cada setmana, els tindreu allà fora per si voleu després que el Sami els signi. La immigració explicada a la meva filla, aquest va ser un llibre que realment va calar molt profundament a la societat perquè era la manera com ell intentava explicar-li a la seva filla què significava la immigració. L'Europa mestissa, immigració, ciutadania, codesenvolupament, desenvolupament i responsabilitat, i vindran les migracions en temps hostils, que és un llibre en el que ell distingeix entre el procés d'integració migratòria a França i a Gran Bretanya, per què se revelen revolucions i contrarrevolucions al món àrab. Aquesta és una qüestió fonamental també quan parlem d'Europa, què està passant als països àrabs. I el 7 de maig, ens ho deia ara i és més oportú que mai esmentar-ho perquè està a punt de sortir el llibre El sueño europeo traicionado, crítica de las élites dirigentes. Aquest llibre encara no és aquí, però el 7 de maig estarà a les llibreries i avui aprofitarem que ens ho acaba de dir perquè això ens permetrà abordar precisament el nucli del que és aquest cicle de denominació d'origen a Europa. Aquest home, Sami Naïr, va néixer a Algèria, però de ben petit va anar cap a França, tota la carrera acadèmica l'ha fet a França, va ser doctor en Filosofia, Lletres i Ciències Humanes per la Sorbona, catedràtic de Ciències Polítiques a la Universitat París 8, com us recordava abans, delegat ministerial pel codesenvolupament amb el govern de Jospin, però en aquests moments ell està a cavall entre París i Sevilla, perquè és el director del Centre Mediterrani Andalusí i això li dona una visió realment molt propera de tot el que ens està passant aquí també i a Espanya. Per tant, és un privilegi que avui ens acompanyi Sami Naïr. Gràcies por estar aquí. La primera pregunta es, ¿Europa existe? Mira, antes de contestarte, quisiera primero agradecerte por haberme invitado aquí. Es un lugar de memoria y de arte, lo que define perfectamente Cataluña y Barcelona. Para mí es un placer estar otra vez, digamos, contigo para hablar de todos estos problemas complejos. Por supuesto, Mónica Terribas siempre
pone la cuestión a la que no se puede contestar, o a la que la respuesta, una respuesta siempre imperfecta. Europa existe. Sí, Europa existe en lo imaginario. Probablemente Europa sigue existiendo en el deseo de la gente porque ha correspondido a una evolución histórica extraordinaria de los pueblos europeos. Ese sueño que consistía en decir vamos a ponernos todos juntos por primera vez en la historia, superar nuestras diferencias políticas, estatales, etcétera, etcétera, y construir algo nuevo en el mundo. En ese sentido, creo que ese imaginario, esa idea no ha desaparecido. Lo que sí ha desaparecido es el sueño de que eso se puede hacer normalmente y fácilmente. Ahora todo el mundo se da cuenta de que esa idea de Europa no correspondía realmente a lo que se ha puesto en marcha y a lo que se ha construido estos últimos, vamos a ver, desde 1986, el Acta Única. Ahora hay como un desengaño, hay como una decepción, hay como una amargura sobre Europa. Europa ha sido presentada como la solución a todos los problemas y ahora se ha vuelto el problema. ¿Es un problema Europa? ¿Por qué? Es un problema porque en nombre de Europa estamos poniendo en marcha unas políticas socialmente devastadoras a escala europea. En nombre de Europa. En nombre de la defensa de una Europa reducido a una seña de identidad monetaria. O sea, una Europa reducida al euro. Una Europa reducida a la defensa del euro. Y en nombre del euro estamos poniendo en marcha, los gobiernos están poniendo en marcha políticas de austeridad totalmente incompatible con el deseo de los europeos. Frena un momento, que no quiero que sufras, Podeu, estimats tècnics de so que estigueu aquí, esteu aquí algú, si us plau, per favor? Porque te molesta la oreja. No, está bien. ¿Está bien, seguro? Porque una hora y media cayendo, esto es un drama. Es que tengo orejas diferentes. ¿Está bien? ¿Correcto? Ya está bien ahora, vamos. Si no, cambiamos, No, está bien. Vale, perfecto. No, es que el veía para ti y bien. no es para ti. Entonces, el euro. En nombre de esa moneda, estamos destrozando el modelo social europeo. Porque existe el modelo social europeo. Hay una civilización europea. ¿Qué es el modelo social europeo? Es considerar que la economía no es todo y que la economía va con el desarrollo social de las poblaciones, con sistemas públicos de ayuda a los que lo necesitan, de igualdad entre los ciudadanos, educación, sanidad, jubilación, etcétera, etcétera. Y en nombre de la defensa del euro fuerte, lo puedo explicar, estamos privatizando prácticamente todo lo que quedaba de esa idea civilizada de construir una economía basada en el equilibrio entre lo económico y lo social. Eso es el gran problema. Samir Nair participó en las conversaciones cuando se gestó el proyecto de moneda única en Europa. Sí. ¿Qué se pretendía con la moneda única? ¿El primer paso hacia la unión política o la zona euro como un espacio económico sin más? En esas discusiones de constitución del euro, ¿de qué se habló? Hubo una discusión muy importante en 1989, que desembocó en el Tratado de Maastricht. La discusión era la siguiente. Lo siento, pero voy a intentar explicar eso fácilmente, porque es muy importante para que se pueda entender lo que está ocurriendo. Había dos posturas sobre la moneda única.
había la postura defendida por los ingleses, los británicos, también una parte de los franceses, pero la mayoría, digamos, que defendía esa posición era británica. Consistía en decir, las diferencias de desarrollo económico entre los diversos países europeos que pertenecen al conjunto europeo hoy y que van a entrar en el euro, impiden fundamentalmente la posibilidad de construir una zona que pueda funcionar, una zona monetaria que pueda funcionar de manera permanente y normal. ¿Por qué? Porque la moneda necesita un desarrollo cohesivo, coherente, homogéneo de las diversas regiones de Europa. Si queréis que esa moneda pueda corresponder al modelo que defendía en aquella época y que era el teórico de la moneda única, el profesor Robert Mendel, premio Nobel para su teoría de la zona monetaria optimal, voy a explicar, es muy sencillo. Si queréis eso, necesitamos invertir muchísimo, mucho más de lo que pretendéis con el presupuesto europeo. En Portugal, en España, en Grecia, en Francia, en algunas regiones, en Italia. Necesitamos un presupuesto europeo que supera lo que es ahora, y el presupuesto en aquella época era muy poco, ahora es menos importante. Ahora el presupuesto europeo, no sé si os podéis dar cuenta de la situación, es de 1% del PIB europeo. O sea que hay regiones de Francia que tienen un presupuesto más importante que el europeo. Amics, necessitem una solució. Sí, eso no funciona bien. No, es que no quiero verte sufrir porque entonces esto va a ser un drama. Ahora te lo arreglarán. Entonces, sigo. Jo faria... Tens un solapa? No tens solapa aquí, no? Ahora estoy bien. Això passa a vegades, eh? Això... No, és que cae. Li cau, perquè es belluga. Jo també em bellugo. Jo ho tinc com incrustat a l'orella. Després queden cicatrius quan surts. Però... Ya está bien ahora. ¿Ahora estás bien? Está bien. ¿Seguro? Está muy bien, muy bien. Vale. Entonces, los británicos, que no querían una moneda, no común. querían incluso una moneda común, pero era su postura. Y decían, lo que necesitamos entonces, como no podemos invertir, es tener el ECU que existía en aquella época. Pero en vez de tener el ECU débil que teníamos, podemos tener un ECU mucho más fuerte. Los alemanes, que no querían, cuando digo los alemanes, por supuesto lo digo con todo respeto, No, pero hay que precisarlo ahora porque la realidad es mucho más compleja. Bien, los alemanes no querían en realidad la moneda única, ni la moneda común. No querían renunciar a su Deutschmark. Mitterrand quería el euro. Y la tesis de Mitterrand era, yo lo escuché de la voz de Mitterrand, porque trabajaba, digamos, en este entorno. Sí. Y Mitterrand pensaba, decía, mira, esta construcción europea, los alemanes han hecho la reunificación sin pedir nada a nadie. Con la reunificación se van a volver mucho más fuertes. No podemos seguir así, tenemos que dar un paso más. Delors, detrás, abogaba de la misma manera. Entonces, lo que vamos a hacer es no robar, pero casi, no robar, pero casi, digamos, un préstamo del Deutschmark, porque el Deutschmark era la moneda más fuerte. Entonces, la única manera es acercarse a Alemania, fortalecer el eje franco-alemán y conseguir esa moneda común, porque Mitterrand no podía hacer la diferencia entre moneda común y moneda única, era digamos, un escritor, un hombre de poesía, y como se sabe, la poesía no tiene nada que ver con el banco, los que tienen un préstamo lo saben ahora.
Bien, y entonces Mitterrand dijo, bueno, necesitamos una moneda con los alemanes. Alemania dijo, bueno, no hay otra solución, hemos hecho la unificación, aceptamos la moneda, pero que sea una moneda única. La moneda única significa que todas las zonas deben convergir hacia lo que Mendel llama, digamos, un punto optimal, que el valor del dinero sea fuerte, muy fuerte. Cuando se adoptó, porque nadie podía contestar esa posición de los alemanes, y porque los alemanes han, desde 1991, el Tratado de Maastricht, impuesto 3 directives fundamentals, lo siento, però és molt important per a comprendre. Farem aquest apunt econòmic i després entrarem en una altra qüestió. 3 condiciones fundamentales para que pueda funcionar esa moneda. Un déficit presupuestario que nos supera a los 3%, una deuda pública que nos supera a los 60% y una inflación que nos supera al 1,5. Todos los países han dicho que sí, vamos a hacerlo. Por eso necesitamos apretar, pero terminado con los déficits, etcétera, etcétera. Y los alemanes dijeron, bien, está bien, si lo aceptan, vamos, hemos empezado a 9, después hemos pasado a 11, ahora estamos 18 países en este marco. Y la preparación entonces del euro entre 1991, 92 y 2000, cuando se adoptó el euro, ha sido muy dura. Nosotros, por ejemplo, en Francia lo hemos pagado con 1 millón más de parados. Aquí la situación era totalmente diferente porque aquí en España, primero España recibía muchísimo de los fondos, es el país que ha recibido más en el conjunto europeo. Había una, digamos, ¿cómo puedo llamarlo así? Había un dinamismo económico muy fuerte. También el sector informal aquí sumergido funcionaba muy bien, entonces podía, digamos, aceptar unas modificaciones. Y a partir de 2000 hemos puesto en marcha este euro. Cuando se creó el euro como moneda, lo digo simplemente y lo podéis comprobar hoy en los periódicos. Hoy. El euro valía 0,86 dólares. 0,86. Hoy, lo acabo de ver ahora, cuando estábamos ahí. El euro vale 1,3876 dólares. Lo que significa que ningún país europeo puede competir con los chinos o los americanos fuera del mercado europeo. Es imposible. Nosotros no podemos vender nuestros aviones en Francia. Es imposible, porque entre comprar un avión Boeing con los dólares que valen $1 y venderlo y pagarlos en euro, eso es una catástrofe. Y entonces, el euro empezó inmediatamente como moneda cara, porque los alemanes decían, y contesto a tu pregunta, los alemanes decían, hemos decidido una moneda única, pero la moneda única significa ¿qué? Significa el Deutschmark mejorado. Y el Deutschmark era una moneda fuerte. Entonces, no podemos aceptar que el Deutschmark se puede comparar con la peseta, o con el franco francés, o con la lira italiana. Necesitamos una moneda fuerte. ¿Quién aprovecha ahora de esa moneda fuerte? Y lo digo otra vez sin espíritu, digamos, no quiero polemizar. Alemania. El 60% de sus exportaciones se hacen en la zona euro. Vende en euro caro a los europeos. El 42% de sus inversiones, y doy cifras que se pueden comprobar, ¿dónde se hace? Son inversiones en Europa. Entonces, Alemania tiene interés en tener una moneda única, fuerte, porque les aprovecha, pero no aprovecha al resto de los países que no tienen una política exportadora. Un país como España, por ejemplo, lo digo sin
espíritu, digamos, crítico, no pinta a nivel internacional y a nivel europeo en cuanto a la competencia. Es una situación que no puede seguir así. Este euro caro está destrozando el proyecto europeo y yo, para contestar a tu primera cuestión, yo creo que la única manera para que Europa pueda volverse un sueño asumido para todos es efectivamente poner en marcha una moneda mucho menos cara, financiar mucho más a todas las regiones de Europa, aumentar el presupuesto europeo que ahora no llega o llegaba, apenas digamos a 1%, y tener un euro que sea competitivo a nivel mundial para poder competir con el yuan chino y con el dólar americano. Estamos aferrados a un euro fuerte que aprovecha. ¿Cuáles son los países que aprovechan? Puedo citar estos países. Son amigos, o sea, no hay problema. Alemania, Austria, Holanda, Luxemburgo, paraíso fiscal en Europa. Y el resto, Francia tiene una relación un poco perversa con Alemania, entonces no sabemos exactamente lo que queremos. Estamos en contra, pero al mismo tiempo enamorados, entonces, bueno, es una cosa muy difícil, como en una pareja. O sea que No, pero eso hay que explicarlo, ¿eh? Sí, lo puedo explicar, porque la idea francesa es que no se puede construir Europa sin el eje franco-alemán. Vamos a solucionarte la vida. Un momento. Esto va a ser mucho mejor. Te quitará esto. Eso se llama una liberación. Seguro. De esto también hablaremos. Lo siento, Ya está, ahora no te escuchan aún. Siempre he tenido problemas con la técnica. A ver. ¿Ahora qué? Ya. ¿Funciona bien? Sí, perfecto, ¿no? Perfecto. ¿Tú estás mejor? ¿Ya? Sí. Gracias. Mucho mejor. Mucho mejor, gracias. ¿Qué ve? Bien, entonces, decía que habrá que cambiar evidentemente todo este rumbo y hacer que Europa tenga una moneda que sea competitiva a nivel internacional. Vale, esta es la parte económica. Entonces dices, relaciones Francia-Alemania. Porque aquí es donde nosotros, la percepción de este sueño europeo... No quería hablar de este tema, pero lo veo... Sí, ¿lo ves? Lo tienes difícil. Entonces, ese sueño europeo que desde aquí en Cataluña ahora se observa porque las consecuencias del proceso en Cataluña tienen en el horizonte europeo una expectativa de formar parte de ese sueño desde una ambición democrática y de compartir la riqueza de los proyectos comunes, ven en Francia y Alemania los dos países que realmente mandan en Europa. Por supuesto. Entonces, tú que has estado en el Parlamento Europeo y que conoces bien el funcionamiento de Europa, eso es así, no es una imagen nuestra. Eso que estás contando de la relación Francia-Alemania es la realidad, ¿no? Europa ha sido creada por voluntad de Francia. Y fue primero Jean Monnet, Maurice Schuman, los creadores y Charles de Gaulle. De Gaulle, en 1963, firmó el acuerdo del Elíseo entre Alemania. El contenido de ese acuerdo era un acuerdo estratégico histórico. La idea era la siguiente: vamos a construir junto un conjunto, nosotros somos una potencia industrial y agrícola, Francia, vosotros sois una potencia únicamente industrial, vamos a compartir los dos elementos. Poner a vuestro servicio nuestra agricultura, la política agrícola común. Los ingleses, por otra lado, nunca no lo podemos aceptar, pero lo aceptaron con una relación de fuerza muy fuerte entre de Gaulle y los ingleses, y los alemanes entonces dijeron, bueno, recibimos la agricultura, vamos a ayudar la industria francesa. Ese pacto ha funcionado prácticamente... No, esto no puede pasar ya, ¿eh? No. A ver, hay que estarse, no quieto, pero un poco... Vamos a... Va. Això no em toca a mi, però jo també ho sé fer,
És per no fer-te pujar cada 2 minuts. Ja està. Ara bien, ¿no? Sí, está bien, está bien. El pacto, entonces, era un pacto de intercambio. Ese pacto duró prácticamente hasta, vamos a ver, hasta 1999, con la discusión sobre, hasta 2000, con la discusión sobre el Tratado de Niza. ¿Quién creó Europa? Primero, esta decisión. Segundo, Giscard d'Estaing y Helmut Schmidt. Después, Mitterrand y Kohl. Después, Chirac, Sarkozy y la Merkel. Ahora, François Hollande y la Merkel. ¿Qué ocurrió en 2008? Cuando en 2008, cuando estalla la crisis y la caída de Lehman Brothers, etc., bien, el resto de los socios europeos, lo digo sin desprecio, han desaparecido. Fue el eje Mercosur. Incluso han organizado una reunión en Rambouillet que ha tomado las decisiones fundamentales. No invitaron al gobierno español, ni al gobierno italiano, ni a nadie. Dijeron, es así, porque lo que importa es mantener el proceso europeo y nosotros sabemos lo que hay que hacer, porque los intereses los más importantes, evidentemente, en Europa son los nuestros. Pero entonces, ¿cómo se mantiene la idea? Tenemos unas elecciones el 25 de mayo, en la que nos invitan a escoger al presidente de la Comisión Europea como el presidente del Ejecutivo Europeo. Entonces, las personas que están aquí están convocadas a las urnas a poder votar el día 25. ¿Van a escoger a quién? Te digo primero una cosa. A un titella. Es decir, en catalán tenemos una expresión que es un títere. ¿Van a escoger a un títere? Es un títere, es una expresión mundialmente conocida. ¿Un títere? Sí, no, pero un títere, por supuesto. Pero, te digo, primero los ciudadanos no van a elegir al presidente de la Comisión Europea. Faltaría más. Faltaría. Y nunca. Eso significaría una revolución institucional en Europa. No, va a ser el Consejo Europeo que va a decidir quién. Hay 2 o 3 nombres que probablemente van a salir. Pero la decisión será una decisión estratégica. Todos los países tienen evidentemente su opinión, pero lo que puedo decir negativamente, no podemos tener un presidente en contra de la voluntad de Francia y Alemania. Es una elección negativa en este sentido. Ellos, al fin y al cabo, deciden. Puede ser un portugués, un griego, o bueno, más bien sería elegir uno que sufre más, un griego, por ejemplo, ponerlo allí para que ponga en marcha la política de austeridad. Y decir, mira, los griegos sufren, pero el presidente de la Comisión es un griego. Eso podría ser, no será un griego. No será. No será un griego. Martin Schulz o será Jean-Claude Juncker. No, Martin Schulz no me parece. Me parece que Martin es un amigo, o sea, pero me parece que lo va a tener muy difícil porque no tiene hasta la fecha un apoyo directo de Merkel y además nada dice que la izquierda va a ganar las elecciones las europeas. Por lo tanto, Jean-Claude Juncker. Por lo tanto, bueno, hay 2 candidatos ahí, uno puede salir de la caja, están ya entre regateando, digamos, las cosas. La elección del presidente es un momento importante, pero lo importante es el programa que van a poner en marcha. Y el hecho es que ahora, y vuelvo a tu pregunta, ¿cuál es el programa de los partidos europeos, de los partidos tanto de izquierda como de derecha? Yo desafío aquí cualquier ciudadano decirme, esto es el programa de la izquierda, por ejemplo, a nivel europeo. No lo conocemos. ¿Qué sabemos de ese programa? Vamos, los franceses, vamos a reorientar a Europa como si fuera un automóvil. ¿Pero orientar hacia qué dirección? Los conservadores, ¿qué dicen? Todo está bien, hay que apretar los bolones. Más. Eso no es un programa. No sabemos, entonces, qué tipo de orientación vamos a tener, pero sí sabemos lo que se está cocinando ahora.
Y nuestro amigo Barack Obama lo ha dicho ayer. Podemos contar con este señor que es inteligentísimo y que dice las cosas francamente. Se cocina no la construcción de Europa, sino la construcción de un vasto espacio de libre cambio que va a embarcar todos los países europeos dentro del seno del tratado transatlántico que los americanos han puesto sobre la mesa de negociación desde el mes de julio del año pasado. Y ayer otra vez, ¿qué dijo Barack Obama? Dijo, mira, la situación en Rusia sobre Crimea es una situación difícil, no vamos a entrar en guerra en contra de Rusia para lo de Crimea, además, y tiene toda la razón, yo comparto ese análisis, Rusia es un gran país, lo necesitamos ayudar a su pueblo a entrar en los valores. Vamos a gastar más en defensa, sí. Vamos a invertir más en aviones. Eso es. Y en defensa. Por supuesto, pero no, la idea histórica es que no podemos, digamos, construir un bloque frente a Rusia, eso está claro. Bien, pero ¿qué dijo Barack Obama? Dijo, bueno, entonces hay que tener una posición prudente y racional. Los alemanes dijeron, estamos de acuerdo, y los empresarios alemanes dijeron, no queremos renunciar a nuestras inversiones en Rusia. Pero Barack Obama añadió una cosa muy interesante. Para fortalecer a Europa hay que negociar cuanto antes el tratado transatlántico. Y eso lo encontráis hoy en los periódicos. Y este tratado transatlántico, yo no estoy en contra, creo que si se puede organizar un sistema de intercambio más racional con Estados Unidos, me parece normal. Pero hay que conocer cuál es el contenido de este tratado. Y entre, digamos, las medidas propuestas, hay dos cosas fundamentales para Europa. Es primero la apertura total del mercado europeo a todas las mercancías norteamericanas, lo que significa que al fin y al cabo habrá que renunciar a la política agrícola común. Y segundo, la negociación debe ser una negociación basada en las normas que prevalecen en Estados Unidos. Y si hay un conflicto entre un Estado y estas grandes empresas multinacionales, el tribunal que debe juzgar este conflicto no debe ser un tribunal de un Estado y del Estado que pide el juicio. Debe ser un tribunal elegido, elegido en el sentido castellano de la palabra, elegido por las multinacionales y unos representantes minoritarios de los Estados. ¿Eso significa qué? Eso significa la desaparición total de Europa. Y este tratado transatlántico es únicamente un aspecto de la negociación que están puestos sobre la mesa nuestros amigos americanos. Porque por otro lado, han construido y han adoptado el Tratado Transpacífico con Colombia, Perú, Chile y las grandes potencias asiáticas frente a China. Y lo que quieren hacer, por las mismas condiciones, y lo que quieren hacer, entonces, es tener, con estos dos tratados, pueden seguir dominando y lo necesitan, porque ahora están en una situación de transición hegemónica, están perdiendo el poder. Sí, sí. Entonces, es una respuesta a su decadencia, a su crisis de hegemonía, a su transición hegemónica. Entonces, los europeos, ahora, creo que fundamentalmente el espíritu europeo, la idea de construir una Europa política, la idea de hacer, digamos, una Europa que pueda contar, que pueda tener un modelo social, que pueda tener un peso a nivel mundial, creo que ya está terminado. Sami, en este contexto que nos has dibujado tan claramente, ¿se entiende que surjan dentro de los estados movimientos que reclaman proximidad, identidad, gestión propia, lo que está ocurriendo en Cataluña, ¿no? Que con unas raíces históricas de nación propia y de una historia que nos
fue arrebatada hace 300 años y esto conmemora este espacio donde estamos hoy, que haya ese sentimiento de decir, esto es lo que está ocurriendo a nivel transnacional. Creemos que si nos gestionamos y somos capaces de gestionar nuestra propia identidad y realidad de un modo más cercano, sobreviviremos mejor en este marco. Esto está sucediendo en Escocia, está sucediendo, hablábamos antes de lo que había ocurrido en Córcega hace unos años en Francia, está pasando en Véneto, hace 4 días hicieron un debate sobre esta cuestión, y en Gran Bretaña están diciendo, vamos a mantenernos dentro de esta Europa. Ayer hubo un debate televisado entre euroescépticos y los liberales en Gran Bretaña discutiendo esta cuestión. ¿Eso es lo que está generando esos movimientos también? Mira, yo creo que no podemos aceptar, cuando se trata del porvenir de los pueblos, 2 cosas totalmente contrarias. No podemos decir, hay la globalización, y por otro lado, no aceptar lo que puede resultar de esa época de globalización. ¿Qué es lo que resulta de esa época de globalización? A nivel económico, lo sabemos, y no voy a entrar en los detalles. A nivel identitario, pasamos en otros, lo que sale es lo que podemos llamar una demanda identitaria en todas partes. Esa demanda identitaria viene con la crisis del concepto tradicional de Estado-Nación. El Estado-Nación no ha desaparecido, pero hoy no puede contestar a los problemas planteados por la globalización. Contestan mejor dentro de los estados las identidades constituidas y que quieren ser reconocidas. Con lo cual no se puede a la vez decir, hay la globalización y al mismo tiempo rechazar las identidades. La época de la globalización es la época del auge de las identidades. Entonces, me parece absolutamente, no solamente necesario, sino casi imprescindible pensar a la globalización a partir de las reivindicaciones identitarias y viceversa. Digo y viceversa, porque es muy importante para mí. Pensar a partir de la globalización significa que tenemos que tener una política diferente a nivel de los estados y de las naciones. Un país como España, no voy a entrar en los detalles, es un país cuya formación nacional es, como cada país, muy original y muy particular. Poco más concreto, Sami. Un poco más concreto en el sentido de que ese país no ha conocido, digamos, la revolución republicana profundamente, tal y como, por ejemplo, Francia, y se ha centrado en una concepción centralista, no para todo el mundo, sino de un territorio sobre el resto. Eso siempre ha planteado problemas. Además, ese país ha conocido la desgracia enorme de haber sufrido una dictadura de las más feas a partir de la guerra civil. Los españoles no se dan cuenta de lo que han perdido históricamente, comparativamente a los otros pueblos, frente a lo que ha sido, digamos, la historia de los países europeos. El franquismo ha tirado, digamos, atrás a ese país. Ahora, un momento de reivindicación identitaria, me parece que hay que tomarlo con calma, no, digamos, hacer de este tema un tema conflictivo y ver en qué medida se puede encontrar una solución consensuada para poder seguir viviendo, digamos, en común, pero con la diferencia de cada uno, tal y como existe en Europa. Europa no existe como país, no es una nación Europa, no hay un pueblo europeo, eso no. Europa, ahora, ¿cuáles son las fronteras de Europa? Las fronteras de Europa hoy son fronteras económicas.
Europa se encuentra en la isla de la Reunión, se encuentra en Canarias, en África. Son sus fronteras económicas que definen Europa. Pero Europa no es una nación. Hay dentro del euro 18 naciones, hay dentro de la Comunidad Europea 28 naciones, y cada nación con su historia, cada nación con su voluntad, y cada nación queriendo quedarse como nación, defendiendo su identidad. Nada más legítimo que la defensa de la identidad propia. Es absolutamente normal. El problema cuando digo entenderlo desde la globalización hacia la identidad, pero también hay que entenderlo, a mi parecer, desde las identidades hacia la globalización. Porque la recuperación de las identidades particulares, y eso hablo como republicano y como humanista, y como, lo digo sin pretensión, pero no hijo, pero alumno de lo que ha sido históricamente la Ilustración. Se debe recuperar la identidad desde la universalidad, desde la apertura al otro, no desde el repliegue. Desde el repliegue llegamos siempre en el conflicto y en la violencia. Y los nacionalismos de repliegue son nacionalismos que destrozan el nacionalismo. Hay una frase que viene en realidad de Jaurès, pero citada por De Gaulle, pero que viene de Jaurès, pensador socialista, bueno, que decía, el nacionalismo excluyente es la enfermedad de la nación. Para que un nacionalismo sea fuerte, debe ser, digamos, universalista. Si sus adversarios no lo aceptan, eso no significa que debe siempre proponer, digamos, una alternativa universalista. Y yo creo que aquí, porque no quiero, digamos, escapar a la pregunta, no. Estamos entre nosotros y hablo francamente, yo por lo que he visto en el nacionalismo catalán es un nacionalismo universalista, nunca. He escuchado, tenemos que oponernos a los otros, etcétera, etcétera. No, es una reivindicación de construcción identitaria. Por eso digo que desde la globalización hay que reconocer eso, desde el nacionalismo hay que abrirse, y eso, y termino contestándote eso, yo creo que, visto desde fuera y con todo el respeto que tengo aquí para los ciudadanos catalanes, es un periodo de transición. Es un periodo muy difícil que está viviendo ahora Cataluña. Es un periodo en el que los que están metidos dentro no ven todos los caminos que se abren y los que se cierran. Porque a mí me parece que están metidos, digamos, en el conflicto. Hay que llevarlo con calma. Hay que tomar licencia y saber lo que se quiere. Lo que se quiere, lo que, digamos, quiere la gente. Consultar a la gente me parece lo mínimo. No podemos. Nosotros, Francia es una nación muy centralista, la más de Europa. Francia se organizó un referéndum para Córcega. Y los corsos han dicho que no, querían quedarse en Francia. Era un referéndum para tener una cierta autonomía, que es lo que tendríamos. No autonomía, no más. No autonomía. Era un referéndum para poder hacer la ley, totalmente. O sea, tener casi ahí una Asamblea Nacional con la dinámica que podía conllevar. Y los corsos han dicho no, una mayoría de 53% o algo así, pero digo, el principio de la consulta no me parece ser, digamos, un problema jurídico. El problema es saber qué queremos hacer después. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la orientación? Y no pensar, eso es muy importante. No pensar, perdón Mónica, porque he leído varias declaraciones, no pensar en lo que piensan los extranjeros sobre este tema. Cuando digo los extranjeros, hablo de los europeos. Sí. Es un tema catalán, como dicen en francés, franco-francés. Es un tema catalán. Es un tema que se resuelva aquí.
Bruselas no va a resolver los problemas de Cataluña. Entonces, nosotros tenemos un problema catalán con el Estado español porque una mayoría parlamentaria democrática en la institución que nosotros tenemos, habla de la Asamblea en Córcega que renunciaron a ello. Aquí sí existe un parlamento, como sabe bien Saminair, con una mayoría claramente política que ha pedido el referéndum, la consulta, y un Estado que dice no se puede hacer dentro de la Constitución porque contraviene los artículos 1 y 2 de la soberanía tal. Usted dice, tu dices, perdoneu, és que fa temps que conec el Saminair, no ho faig mai de tutejar, però em costa molt. Dices, Bruselas no va a solucionar, este es un problema catalán, pero llegado el momento en que en Cataluña se estableciera la posibilidad de hacer una consulta y España se opusiera, ¿Europa no intervendría, no diría nada? Cuando dices se opusiera a España, ¿qué quiere decir? Pues que no dejara que las urnas se instalaran el 9 de noviembre, que es la fecha que se ha establecido para el referéndum, y que los ciudadanos no pudieran ejercer el derecho de voto. Europa no va a intervenir. Porque Europa tiene relaciones con Estados-naciones. Y porque Europa considera que es un problema interno. Europa reconoce las naciones, los estados. Y para Europa no han decidido si Cataluña es una nación o no es una nación. Si, por ejemplo, tuviéramos, digamos, en Europa, dentro de los textos europeos, los españoles negociando, España negociando su entrada en Europa, diciendo nosotros entramos, pero no entramos como nación en el sentido clásico de la palabra, entramos con 2 o 3 naciones que tienen derechos particulares. Así, ahí Europa podría jurídicamente digamos, decir algo. Pero no se negoció así la entrada de España en 1983. Entró como Estado-nación. Y entonces Europa no tendrá nada que decir. Es un problema de orden interno. Ahora, saber si el gobierno central va a prohibir o a quitar, eso no lo sé, no sé cómo van a actuar. Yo tengo la impresión que desde fuera, estamos en una prueba, digamos, de pulso, que al fin y al cabo probablemente asistiremos a pero quizás me equivoco, a una negociación, un regateo, y no sé si al fin y al cabo lo que está verdaderamente discutido es la posibilidad para España de cambiar su constitución, integrando una visión mucho más federalista de España. No sé, pero me parece que eso podría ser, digamos, una consecuencia probablemente decepcionante para muchos, pero por lo que veo ahora, oficialmente lo que sale en la prensa y lo que sale en los discursos es un enfrentamiento. Otra cosa que debo decir es que aprendí de mis amigos catalanes, tengo muchos amigos aquí, es que hay una tradición pactista en Cataluña. Y no sé cuándo va a llegar el momento de verdad, probablemente, yo confío en la razón, confío, digamos, en el progreso y creo que al fin y al cabo se podrá llevar las dos cosas al mismo tiempo. Una consulta y al mismo tiempo un acuerdo para quedarse en un conjunto, un Estado asociado, yo no sé qué, pero nosotros, los extranjeros, no tenemos que hablar de eso porque mañana voy a encontrar ataques en la prensa en contra de mí por haber dicho estas cosas. No, pero le agradecemos la sinceridad porque en las sesiones anteriores sí. hemos volado por encima y Saminair ha contestado las preguntas sobre esta cuestión y yo se lo agradezco porque es un tema que en estos momentos está en el planteamiento del sueño europeo, porque el ciudadano en Cataluña que se lo mira desde la perspectiva federalista o desde la perspectiva de formar parte de España o de la perspectiva de irse de España, todo el mundo piensa en Europa como ese sueño del que no se quiere desaparecer y por lo tanto la visión
de Europa. Ayer el presidente de la Generalitat hizo una entrevista en Euronews intentando trasladar ese mensaje de un proceso netamente democrático y esa aspiración de las naciones por convertirse en Estado es inevitable. Todas las naciones quieren convertirse en Estado porque si no eres Estado no existes. Mira, es una pregunta teórica e histórica muy importante. Por lo que veo yo, es que tendencialmente todas las naciones tienen como punto, digamos, como objetivo, dar un contenido a su vida institucional. Uno no puede ser, digamos, una nación sin tener instituciones para representarlo. Ahora, probablemente eso no debe, con la globalización hoy, obedecer a la construcción, al modo de construcción de los antiguos Estados-naciones, con un ejército, con una política extranjera totalmente diferente, etcétera, etcétera. Me parece que estamos en un proceso de construcción, ese proceso va a avanzar, pero el desembocar, digamos, sobre una reivindicación institucional, no hablo estatal, pero institucional, me parece prácticamente inevitable. No veo cómo se puede dar de otra manera un contenido. Si se trata únicamente de una palabra, me estás recordando lo que ha hecho François Hollande y la señora Merkel en el 30 de junio de 2012, cuando la discusión del tratado sobre la gobernanza y la cooperación europea. Bueno, hemos hecho una campaña electoral en Francia, las presidenciales, hemos puesto en el programa de Hollande, hemos discutido con el puesto, bueno, hay que añadir al pacto de estabilidad un pacto de crecimiento poniendo en los estatutos del Banco Central el objetivo no únicamente de la lucha en contra de la inflación, sino también como artículo 1 o artículo 2, el objetivo de financiar políticas de empleo a nivel europeo. Eso es un pacto de crecimiento, tener juntos políticas comunes para desarrollar esa política de crecimiento a nivel europeo. Bueno, Hollande decía sí, bueno, lo haré. Ha llegado, después de haber sido elegido en Bruselas y ha negociado, bueno, la señora Merkel dijo, ¿quiere un pacto que quiere la palabra crecimiento en el acto? Por supuesto, la ponemos. Pero tenemos una palabra, nada más. Entonces, creo que uno tiene que ser realista. A mí lo que me parece, digamos, lo que me parece, termino con este tema, lo más peligroso es hacer de este tema un tema de conflicto violento. Necesitamos política sobre este tema y necesitamos movilización de la ciudadanía, una movilización democrática, aceptando el punto de vista del adversario y negociando. Los problemas de identidades cuando se vuelven, lo decía un gran politólogo, Hirschman, americano, cuando los problemas de identidad se transforman en problemas políticos, no hay solución. Porque siempre hay uno a su izquierda o a su derecha que es más radical y que dice yo voy más, a más. Pero las sociedades modernas son sociedades muy complejas, son sociedades que se gobiernan de manera muy dura y muy lenta. Y yo considero que hay la sabiduría y la visión para solucionar este problema de manera democrática aquí. Pero Sabin Nair ha dicho alguna vez que las sociedades modernas en la globalización están caminando hacia una organización similar a la Edad Media, donde las castas acaban gobernando. Y interpreto que cuando habla de esa Europa de las élites dirigentes se refiere a eso, ¿no? Por supuesto. ¿Qué es Europa ahora? Europa ahora es el poder, primero, real de las multinacionales. Poder real de las multinacionales. ¿Qué significa para las multinacionales España? Significa la apertura del mercado español. ¿Qué significa para los bancos franceses España? Significa los préstamos a los bancos españoles, tanto como los alemanes. ¿Por qué hemos dado tanto dinero
a los bancos griegos para reembolsar los préstamos de los bancos franceses y alemanes, no para crear empleo. Todos los planos han sido consagrados a eso. Europa es, antes que todo, un imperio mercantil. Dentro de este imperio mercantil hay evidentemente contradicciones, conflictos. Y los que dominan son los que llevan el conjunto del proceso. Ahora, ¿quién domina? Bueno, no hay que nombrar el país. Domina, es el nuevo hegemón. Es el nuevo, hegemón. Entonces estamos en una situación en la que las élites financieras dominan. Y las élites políticas, a menudo, no siempre, sería injusto decirlo, no tienen una visión, no tienen un proyecto político europeo y entonces se han sometido a esas élites financieras. ¿Sabes el número de lobbies en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Bruselas? Son miles y miles de lobbies que hacen la política europea. Nosotros nos dicen los políticos que no hay... ¿Cómo funcionan los lobbies en el Parlamento Europeo? Bueno, los lobbies en el Parlamento Europeo funcionan como explicar. Todos los lobbies, te invitan a almorzar, sí. Te invitan a los diputados y te proponen cosas. Te proponen cosas. Aprobar una directriz. Sí, hay unos que funcionan, hay unos que aceptan, otros que no, de los diputados, otros que no. La mayoría no acepta, por supuesto, pero hay un trabajo de corrupción y la debilidad de los lobbies en Europa no es la existencia de los lobbies, es que no son institucionalizados. Yo sé que no podremos prescindirnos de los lobbies, porque representan intereses muy fuertes, pero lo que pido es la institucionalización de esa gente. Como en Estados Unidos. Exactamente, que tengan, digamos, unas oficinas que sean sometidas a leyes y que presentan ante los representantes, digamos, de la Unión Europea, unas propuestas que se puedan discutir democráticamente. Yo no voy a impedir eso porque es muy difícil. El problema es que ahora todo es opaco. Todo funciona, digamos, detrás de la espalda del ciudadano. Termino con eso. Termino con lo de las élites porque es una pregunta importante. Es que, mira, la Comisión Europea no está elegida. Señor Barroso, nadie lo conoce, nadie lo ha nombrado ahí. Tiene un poder enorme. Tiene un poder enorme. Tribunal Constitucional, digamos, de Europa. Son gente elegidos por, digamos, los gobiernos a través de un regateo, pero no tienen nada que ver y fabrican la ley. Los parlamentarios europeos. Los parlamentarios europeos es el único parlamento en el mundo que no tiene el derecho de hacer la ley. El único. Oficialmente no son diputados, son parlamentarios. Son ahí, como me decía, lo que se ha vuelto ahora presidente de la República en Italia, Napolitano, que tenía un asiento, me decía, somos aquí para parlare. Parlare. Son parlamentarios. ¿Quién propone la ley? La Comisión propone directrices, y los diputados pueden decir que no, pero la Comisión dice, bueno, los diputados no están de acuerdo, vamos a negociar con ellos, queréis, digamos, una coma ahí, queréis introducir, lo hacemos, no hay problema. Y vuelven con las mismas directivas 6 meses después, 1 año después. El resto, la política extranjera, la política social, etcétera, eso no es, digamos, competencia del Parlamento. No tenemos el derecho, con lo cual tenemos el derecho de propuestas sobre eso. Y entonces el Parlamento Europeo propone muchas cosas no vinculantes. Por ejemplo, si hay aquí gente que se interesa a los huevos de tortuga, en la defensa de los huevos de tortuga. En Indonesia se puede hacer una resolución para defender, sí. Sí, se puede hacer. Y los diputados podrán votarla o rechazarla, pero no vincula.
necesitamos un Pero en parlamento. política de inmigración, que ahora hablaremos de ello, común, La política- no emana No. del Parlamento, no emana de los eurodiputados. No, la política de inmigración. Pero eso va a sido- cambiar desde el Tratado de Lisboa, eso sí va a cambiar, ¿no? No creo, mucho más complejo. Porque probablemente lo que estamos asistiendo ahora es a una renacionalización de las políticas migratorias. Mira lo que ha hecho hoy Alemania hoy. sí. Alemania. Va a explicar a nuestro amigo Manuel Valls que hay que obedecer a la... No, ya le han dicho que ok. Sí, sí. Es mañana. un asunto muy Sí. complejo. Lo que se ha adoptado tanto, digamos, con la directiva de 2008, que gestiona la inmigración y los refugiados, ha sido una propuesta del Consejo Europeo, una propuesta de los gobiernos nacionales. Los parlamentarios han intentado, digamos, los que eran en contra, luchar, y debo decir que eso lo digo siempre cuando estoy aquí en España, lo digo, porque a mí me ha chocado mucho porque escribí varios artículos sobre este tema. Ceuta. Sí, los dos únicos diputados que se hayan opuesto a esa directiva de 2008 llamada la Directiva de la Vergüenza han sido, lo digo, Catalanes. catalán. Josep Borrell y Raimon Obiols. Y una diputada, digamos, de Melilla. Pero el Partido Socialista votó ese texto. No reprocho, porque tiene el derecho de tener su concepción. No creo que, en realidad, esa Europa es una Europa de instancia no elegidas. Y si queremos volver, para contestar a tu primera pregunta, reconstruir el sueño europeo, hay que hacer una reforma institucional para que las instituciones europeas correspondan verdaderamente a la ciudadanía. Hay que hacer que el Parlamento Europeo pueda tener el derecho de hacer leyes vinculantes en todos los sectores, pero que el Parlamento Europeo sea más o menos vinculado a los parlamentos nacionales y a los colectivos nacionales. Hay que hacer que la Comisión de Bruselas sea enteramente el presidente elegida en el Parlamento Europeo, no como ahora, porque ahora, ¿cómo se elige son los jefes de Estados del Consejo Europeo que eligen el presidente y después van en el Parlamento Europeo y son los dos grandes partidos, el PP y el Partido Socialista, que se ponen de acuerdo para elegir el presidente. Hasta el punto de que estos últimos años, para dividirse, digamos, las responsabilidades, se habían puesto de acuerdo, yo voto para vuestro candidato 2 años y medio, pero vosotros dentro de 2 años y medio tenéis que votar para un socialista. Sin debate verdadero en el Parlamento Europeo. Eso no puede seguir así. Tenemos que acercar más las instituciones para los que no quieren renunciar al gran proyecto europeo, o sea, la construcción de una Europa política, la construcción de una Europa de las naciones basada en el respeto de las identidades. Yo creo que el mejor modelo, el federalismo, no puede funcionar a nivel europeo, es imposible, es absolutamente imposible. Con 28 estados es absolutamente imposible. Ahora los jefes de estados tienen 3 minutos, tienen ¿cuánto? 10 minutos para poder hablar. No pueden defender las reuniones de la Comisión Europea. Las reuniones de la Comisión con 28 comisarios es imposible organizar un debate sobre temas muy complejos. Entonces necesitamos construir una idea de interés general europeo, una concepción realista, y es la que defiendo personalmente, confederal de la Unión Europea, una confederación europea a nivel, digamos, de los estados que están. ¿Y qué significa una confederación? Significa que lo que queremos poner en común, lo ponemos en común. Pero lo que necesitamos gestionar de manera nacional, yo no quiero que el señor fulano, presidente de la Comisión, decida que los franceses deben comer únicamente 3 variedades de quesos. Eso se entiende. Se entiende perfectamente, además el queso francés es buenísimo. Vamos a ver. Entonces, volver, digamos, a una concepción realista, un poder confederal podría, digamos, a nivel europeo, tener
un papel fuerte. Pero ¿quién es el principal adversario de ese poder? Siento repetirlo, pero... Alemania. Las élites, no, Alemania no lo va a aceptar ahora, pero no, las élites financieras. Pero porque Sami no Nair tienen un control. ha dicho alguna vez que a Alemania le interesa una Europa de muy pocos estados, precisamente para evitar esa Europa tan ingobernable de los 28, ¿no? Bien, te voy a contestar a esta, sí, por supuesto, te voy a contestar a esta pregunta porque es muy interesante. Si me acuerdo bien, había hablado de 7 países. Ahora digo que Alemania tiene una Europa de 3 países, no 7. Tiene una Europa, Holanda y Austria. Son los países que pueden, digamos, soportar hoy el euro caro. Todo el resto sufre del euro caro. Ya el resto, pero se ha impuesto al resto una política de austeridad para poder mantener el euro caro. Esta mañana cuando hablábamos de la situación en Francia y hablábamos de lo que está sucediendo en estas municipales con el ascenso del Frente Nacional, esto es un fenómeno político muy diverso que está sucediendo en todos los países europeos y que se va a mostrar en estas elecciones europeas, donde algunas formaciones en Noruega, en Dinamarca, en Inglaterra también, con el ICUP. Esto es una tendencia movida por tendencias racistas o xenófobas o sencillamente porque están fallando las izquierdas y también las derechas en los países y están surgiendo alternativas políticas que en cada uno de los estados se van a ir situando como alternativas de gobierno. Es un problema muy complejo y no se puede contestar de manera, digamos, satisfactoria a esta pregunta. Primero, la construcción europea y la globalización han puesto en crisis la identidad nacional tradicional y la capacidad. ¿Qué es la identidad nacional tradicional? Es la confianza que el ciudadano tiene en su Estado para defenderlo. Francia, que es el principal sindicato de Francia, es el Estado, no son los sindicatos. Porque el Estado jacobino siempre ha tenido una política social muy fuerte. Ahora los franceses se dan cuenta de que el Estado no puede hacer nada. ¿Y qué dice el Estado? Yo no puedo hacer nada, Europa exige. El ministro de Hacienda francés no es el señor Moscovici, es Olli Rehn, el encargado, el comisario, digamos, a la privatización, lo llamo así. Entonces, esa globalización y esa construcción de Europa pone en crisis los referentes nacionales, estatales, identitarios. Bien, al mismo tiempo, el hecho de que ese proceso europeo se ha hecho con una desindustrialización muy fuerte en prácticamente todos los países, en un país como Francia, ha provocado la marginación de capas enteras de las poblaciones. En Francia, explícitamente, ha provocado la marginación de todas las capas, la gran mayoría de las capas populares. En todas las últimas votaciones, las capas populares o no han votado, eligieron la abstención, o han votado mayoritariamente para la extrema derecha y para la derecha, digamos, muy conservadora. En un país en el que existía un partido comunista muy fuerte, en el que el Partido Socialista representaba las capas populares. Con lo cual, en Francia podemos decir, pero no solamente en Francia, la izquierda ha perdido el pueblo. La izquierda ha olvidado el pueblo. Hubo incluso un debate sobre este tema dentro del seno del Partido Socialista en 2004-2005, con Dominique Strauss-Kahn diciendo debemos decir claramente que no somos el pueblo, que no somos el partido del proletariado, el partido, digamos, de la clase obrera, somos el partido de las capas medias y tenemos que decirlo. Y lo ha escrito además en uno de sus libros. Entonces,
La evolución ha sido de una marginación cada vez más de estas poblaciones. ¿Quién ocupaba ese sector en los años 80, en los años 70? El Partido Comunista. ¿Quién vota hoy? ¿Quién ocupa este sector? El Frente Nacional. Hénin-Beaumont, la ciudad del norte de Francia, este domingo, en la primera vuelta, es una ciudad que desde hace 100 años, amigas y amigos, 100 años, votaba para el candidato o comunista o socialista. 100 años. Domingo pasado han votado, primera vuelta, y lo han elegido un candidato de extrema derecha. ¿Se han vuelto todos racistas? No se han vuelto todos racistas. ¿Se han vuelto todos xenófobos? No. El núcleo duro del programa del Partido del Frente Nacional, del ordenador del cerebro Frente Nacional, era la inseguridad y la inmigración. Ahora, han añadido a estos dos temas el tema del empleo, el tema de la defensa de los derechos sociales, el tema de la crítica de la Europa mercantil, la Europa de las élites financieras, el tema de la defensa de los valores republicanos frente a este mundo, digamos, democrático que quiere destrozar absolutamente todo, etc. Han recuperado, tal y como los islamistas integristas en las dictaduras árabes habían recuperado el discurso social y habían trabajado con los pobres, en los barrios pobres, ayudándoles, ahora es lo que está haciendo el Frente Nacional en un país como Francia. Marine Le Pen lo ha entendido perfectamente, sabía que no podía llegar ahí con un discurso xenófobo y racista. Ahora, evidentemente, ¿cómo interpretar estas votaciones? Es un problema muy difícil. Vemos que en toda Europa, este sector de recuperación identitaria reaccionaria, no universalista, del nacionalismo, está creciendo en todas partes. No tiene programa alternativo. Al fin y al cabo, es una amenaza, pero no es una amenaza, digamos, decisiva. Representan, ¿cuánto? Representan 20-25% de la población. La gran mayoría está en contra. En Francia hay una tradición republicana. Pero, lo importante en Francia no ha sido la votación para el Frente Nacional. Lo importante, ha sido evidentemente importante, pero lo importante es el grado de abstención en las municipales, lo que nunca se ha visto, 36,85%. Las elecciones municipales no son elecciones políticas, son elecciones para que uno vota para el alcalde, lo conoce, bebe un café con él, sabe que lo ayuda, etc. No han castigado a esa gente, porque querían castigar el gobierno. Y no querían, evidentemente, votar para la extrema derecha ni para la derecha. Bueno, hubo una abstención. Nunca hemos conocido un nivel de abstención tan alto en las municipales en Francia. Y vais a ver lo que va a ocurrir con las europeas. Probablemente, no estoy seguro, pero probablemente en las europeas el Frente Nacional va a llegar en primera posición. Probablemente. Primera posición. Probablemente. Probablemente el Partido Socialista va a estar detrás de los verdes. Probablemente, porque hay un enfado enorme, La gente se siente abandonada, la gente se siente despreciada, la gente se siente ninguneada porque manifestaciones, movilizaciones, huelgas no sirven para nada. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, vivimos en otro mundo, no vamos a votar para esa gente. Una de las cosas que ha dicho Saminair es las movilizaciones, la indignación, y aquí tenemos el movimiento de los indignados que estuvo en el 15M, que ha tenido otros paralelos en otros países europeos, no sirve si no se convierte en rebeldía y no sirve si no se transforma en acción política. Esa sería la expresión en movimientos muy distintos. En Francia el Frente Nacional, aquí están subiendo partidos que no han gobernado hasta ahora,
o la CUP ha entrado en el Parlamento de Cataluña, que es un movimiento de izquierdas asambleario. Es decir, está esa movilización social apareciendo a través de plataformas. Aquí tenemos otro fenómeno que es el procés constituent, que está surgido de un grupo de personas de la sociedad civil, una monja y un activista que están construyendo una plataforma alternativa. ¿Esa es la expresión de esas movilizaciones? Mira, yo creo que si aceptamos el modelo democrático, el modelo democrático no puede funcionar sin partidos políticos, sin mediaciones políticas. Quedarse únicamente en lo social es elegir una posición de impotencia, porque los partidos tienen un interés, es que plantean el problema no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, a nivel global, para poder generar políticas globales. La mediación política, entonces, es siempre necesaria en la democracia. Una democracia sin partido se transforma en demagogía. Y después de la demagogía, Aristóteles lo había bien descrito desde la época de los griegos, o sea, 300 años antes de Jesucristo. Bueno, la democracia se convierte en demagogía y después de la demagogía genera el despotismo genera la monarquía genera el despotismo genera la tiranía y después se vuelve la democracia. Yo no aconsejo a nadie seguir este camino, porque es muy duro. Entonces, lo que digo es que necesitamos partidos políticos. El problema es diferente. ¿Cuál es, para mí, el fallo, digamos, central de las democracias modernas? Es la ausencia, la palabra clave es, para mí, es la ausencia de control. Poder controlar a los elegidos para representarnos. Y controlarle no únicamente cada 5 años, sino de manera permanente a través, precisamente, de una democracia participativa, asamblearia, que pueda en los barrios, en las ciudades, a todos los niveles, plantear el problema del control. Te he elegido para poner en marcha este programa. ¿Qué estás haciendo? Poder controlarlos. Por eso esos partidos asamblearios están Evidentemente, funcionando. Porque la gente se siente que lo representan. Por supuesto, porque hay un acercamiento entre la voluntad popular diaria, eso es lo más importante, y la política global. Pero se da cuenta, probablemente te das cuenta que todos los partidos políticos, por lo menos los hegemónicos, si se pueden prescindir de ese control. Bueno, ahora empiezan a plantear primarias. Hay que desarrollar eso entonces. Es la solución. La solución, no podemos prescindirnos, digamos, de la mediación política, pero la solución es poder controlar y crear instituciones que puedan controlar de manera permanente. Por supuesto, no podemos pedir a los ciudadanos que durante 24 horas están ahí a controlar a los políticos. Eso es imposible. Pero por lo menos tener en cuenta a las grandes líneas, a las obligaciones, digamos, una otra concepción de la política. Una concepción basada en la relación permanente con la ciudadanía. Yo no tengo ejemplo extraordinario, pero sí que hay ejemplos. ¿Cuál? Los países del norte, por ejemplo, en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, incluso en Alemania. En Alemania, por ejemplo, los alternativos. Y no solamente los verdes. Hay mucha gente que vota para los verdes porque no tiene nada que ver con la ecología. Sí, sí. Bueno, por un tema de actitud. Han creado en las instituciones locales, regionales, sistemas de control permanente de los ciudadanos. Y los ciudadanos pueden acudir ahí y plantear, digamos, sus reivindicaciones. Hay que cambiar la política. Tenemos una concepción reificada, cosificada, enajenada de lo político. Lo político es algo
ahí fuera que no tiene nada que ver con la realidad de la vida diaria. No, tenemos que recuperar lo político. Pero aquí la sociedad reclama eso. Bueno. La sociedad está saliendo a la calle reclamando desde la plataforma de Afectats per la Hipoteca, que es la plataforma que se ha movilizado para denunciar los desnonamientos que se están produciendo fruto de la actuación de los bancos, hasta la Asamblea Nacional Catalana, que es el movimiento que está reivindicando en estos momentos de un modo mayoritario la consulta. Aquí los movimientos sociales están reivindicando actuar, pero los partidos, ¿cómo integran dentro de sus maquinarias esos procesos de participación? Bueno, los partidos en general integran en sus programas... Desahucios. Sí, integran, exactamente, integran en sus programas esas ideas y después dicen, vamos a ver si podemos ponerlas en marcha. ¿Cómo se sabe? Los partidos cuando están en la oposición son mucho más de izquierda que tú y yo, o sea... Eso ni hablar. ¿Quieres todo? Te doy todo. Pero llegar ahí, tener, como se dice entre comillas, las responsabilidades, ahí la cosa es diferente, porque dicen, no, queremos, digamos, topar con los intereses que no conocen a los ciudadanos, etcétera, etcétera. Yo considero que la democracia hay que reinventar la democracia, creo que la vía, digamos, participativa, y siempre he defendido el hecho de que los movimientos deben ser movimientos de ciudadanos. Es la única vía cuando uno no renuncia a la voluntad, digamos, de mejorar sus condiciones de existencia, ¿está claro? Sami Naïr, no podemos acabar sin hablar de una cuestión que seguro que a Sami Naïr le ha preocupado. Cuando estuvo en el gobierno de Lionel Jospin, él propuso el concepto de codesarrollo en relación a cómo integrar a los movimientos migratorios, a la inmigración, sumando activos en el país de origen, en el país de acogida y en la manera como la persona que llegaba a ese país podía incorporarse y mantener también su propia identidad. Ese ejercicio tan complejo que Sami Naïr llamó codesarrollo no se ha podido implantar con éxito en toda Europa. No hemos conseguido entender que la inmigración no es un problema, es un fenómeno social. Sami Naïr lo ha dicho muchas veces. Ahí hemos fracasado por no tener una política europea de inmigración común que defendiera los derechos de los que llegan y que están, en el caso de Ceuta o Lampedusa, muchos de ellos muriendo en las costas. Bueno, la cuestión de la inmigración es una cuestión, digamos, difícil. No, te contesto. Nosotros hemos hecho adoptar por la Unión Europea, en la reunión de Tampere, la reunión de los ministros de Interior en Tampere, en 2000, finales de 1999, diciembre, la idea del codesarrollo. Yo participé con el ministro de Interior francés a esa reunión. Lo han aceptado. La Comisión Europea lo ha tomado en serio. Y la Comisión Europea ha ayudado a que dentro de las grandes divisiones de la Comisión, la Unión Europea haya una financiación para, digamos, poner en marcha esa política. Por ejemplo, lo digo sin pretensión, por ejemplo, la idea de movilidad, la posibilidad, digamos, de hacer que la gente pueda venir, volver, no todos, pero elegidos en función de su formación, en función, etc. Es una idea que hemos defendido en aquella época que ahora se ha vuelto la política oficial de la Unión Europea. Estoy muy contento. Eso ha funcionado. El gobierno francés, Lionel Jospin, quería hacerlo, pero Lionel Jospin tenía únicamente una preocupación, que era la preocupación, evidentemente, es una política interna y de las presidenciales. Cuando perdió las elecciones y vino después, me apoyó en esa política Jacques Chirac. Debo decir que, digamos, me dio un apoyo muy importante desde la presidencia de la República. Y cuando llegó Sarkozy, incluso Sarkozy quiso, digamos, poner en marcha esta política con los contratos que yo había negociado con Malí, con Senegal y con Marruecos. Entonces, intentaron hacerlo y ahora funciona. ¿Pero funciona cómo? Funciona, representa, vamos a ver, el 10% de la política migratoria de Francia.
El resto no tiene nada que ver con eso. El resto es la política de control de las fronteras. La Unión Europea no ha entendido el fenómeno de la inmigración porque no ha integrado lo que ha pasado a nivel mundial. Y sobre todo no ha integrado uno de los más importantes fenómenos de la civilización humana, es el increíble crecimiento demográfico a nivel planetario. En 1908 la población era de 1.200 millones de habitantes en el planeta. Ahora 7.000 millones. Y en entre 2030 y 2050, 9.000 millones de habitantes. África tenía en los años 80 626 millones de habitantes, supera hoy 1.000 millones. Y todas las previsiones demográficas demuestran que África y India, y en África en especial Nigeria y India va a superar los 1.500 personas en 2025. Van a superar a China. Eso crea una demanda demográfica muy importante, una demanda migratoria muy importante. Bien, yo no digo que hay que abrir las fronteras, digo solamente una cosa, tenemos que tomar en cuenta eso. Los flujos migratorios que recibimos nosotros desde África subsahariana son del 4% de los 100% de flujos migratorios que circulan dentro de África. El 96% se producen dentro del continente africano. No se puede entender la crisis de Somalia, no se puede entender el problema de los grandes lagos de Congo, etc., sin tomar en cuenta los desplazamientos de las poblaciones, de las tribus. El continente africano sufre ahora a la vez, digamos, bueno, al mismo tiempo conoce un crecimiento, un dinamismo económico extraordinario, pero al mismo tiempo sufre una desagregación de los sistemas estatales muy fuertes. Y esa demanda va a seguir. No digo que hay que abrir las puertas, lo que digo es que una política de inmigración debe reposar, debe asentarse en 3 pilares. Terminamos con eso. Primero, debe conllevar una buena política de integración. No puedo entrarle, pero ¿qué significa una buena política de integración? Es una política que consiste, cuando los inmigrantes llegan aquí, cuando han elegido vivir con nosotros, explicar claramente cuáles son nuestras señas de identidades, cuáles son nuestros valores. No obligar con una pistola aquí en la cabeza a la gente a aceptarlas, pero hacer un trabajo pedagógico, aquí es así. Aquí se respetan los derechos de las mujeres. Aquí hay una igualdad total y queremos luchar. Eso no ha caído del cielo. Eso viene de la batalla de generaciones enteras y no vamos a renunciar a eso. Tener un discurso claro, poner en marcha una política tanto urbana para evitar, digamos, las comunidades cerradas, tener una política cultural que no sea una política provocativa en contra de la identidad de la gente, pero al mismo tiempo explicar a esa gente que tiene el derecho de tener esa identidad, pero hay un límite que deben aceptar. Es la vía de la razón, una buena política de integración. Primer pilar. Segundo pilar, es muy importante, una buena política en las fronteras. No actuar como unos han actuado estos últimos meses, matando a la gente por causa, digamos, de inmigración salvaje. No tenemos el derecho a matar al otro. No hay, en una sociedad de derecho, no hay ni un argumento que puede justificar el hecho de disparar sobre gente no armada y que no te amenaza. No hay. Eso no se puede aceptar eso. Es un problema de civilización. Tener una buena política de fronteras significa tener una política firme, saber que no podemos abrir las fronteras y que la gente que entra debe entrar legalmente y incrementar el nivel de entradas, porque necesitamos inmigrantes.
Necesitamos muchos inmigrantes en sectores importantes. Y eso, elaborarlo de manera consensuada, y debo decir, en eso, yo critico mucho la Unión Europea, critico mucho la Comisión, debo decir que la posición oficial de la Unión Europea, de la Comisión de Bruselas sobre este punto, es mucho más avanzada que la de los gobiernos nacionales. Mucho más, porque han entendido eso. Y tercer pilar, es que no se puede tener una buena política de inmigración sin tener una buena relación, sin tener buenas relaciones con los países de origen. Y los países de origen tenemos que elaborar con ellos una política de codesarrollo, una política que consiste en decir, mira, tenemos aquí 4 millones en Francia, por ejemplo, tenemos 6 millones de argelinos. Dentro de ellos hay, ¿cuánto? 200.000 personas que quieren abrir, digamos, tiendas en su país, que quieren, digamos, hay que ayudarlos. Ahora los inmigrantes legalmente instalados, si, por ejemplo, deciden volver a su país, después de 2 años pierden el derecho a la instalación en el país de acogida. Eso hay que quitarlo y hay que permitir a que la gente pueda, legalmente, sentada aquí, pueda, digamos, invertir a su país y desarrollar esa movilidad. Mira, España, Francia, Italia, Grecia. El porvenir de estos países, quieren o no, es el Mediterráneo, no solamente el norte. Y el Mediterráneo, dentro de 20 años, tendremos más de 600 millones de habitantes ahí. Es un mercado enorme. Es un mercado enorme para las empresas. Los catalanes lo han entendido, que han invertido en estos países. Yo he visto catalanes incluso en Túnez, o sea, lo han entendido. Es un mercado enorme. Es de nuestro interés que estos países puedan vivir bien, con políticas integrativas para sus ciudadanos, que los ciudadanos se sienten bien en su país. Los migrantes emigran porque no viven bien en su país. El que vive bien en su país no inmigra, quiere viajar, quiere venir aquí en Barcelona. Yo conozco muchos tunecinos, algerinos, marroquíes que vienen, para ellos venir el jueves por la noche o el viernes, por eso han puesto un avión especial de Túnez a Barcelona el viernes, vienen el viernes y se vuelven, digamos, el domingo o el lunes por la mañana. Cada fin de semana vienen aquí, van a las discotecas, gastan mucho dinero, etc. Eso es el porvenir del Mediterráneo. El hecho es que esta construcción europea ha desarrollado una visión unipolar, dirigida esencialmente hacia el norte, con un reflejo pavloviano, que consiste en decir, hay un problema, Europa, Europa, Europa. Bueno, Europa ha fallado. Eso es el problema. Entonces, tenemos que abrir nuestros ojos al mundo y considerar que tenemos a nuestro lado unos países con una potencia demográfica enorme, con una riqueza enorme, con capacidad de compra enorme, y abrirse a estos países de manera civilizada y no, como siempre, digamos, incentivar el odio y el rechazo del otro. Es todo lo que puedo decir. Sami Nair, moltes gràcies, muchas gracias. Gracias a ti. Haureu d'esperar. Gracias. 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 Haureu d'esperar el 7 de maig, que surt el llibre que us dèiem del somni europeu traït, el sueño europeo traicionado, per aprofundir una mica més amb el llibre, amb el que explica i desenvolupa tot això. Ens trobem dijous vinent, serà la cluenda d'aquest cicle, ho farem a Moran Pamuk, parlarem amb ell de Turquia, reemprendrem aquesta conversa amb la que hem acabat, que és com les cultures del Mediterrani i de la resta de països del món contribueixen al somni europeu, si és que es pot mantenir. Gràcies. Gràcies.